¿Qué tal, queridos amigos? Terminan los Juegos Olímpicos y no se puede hablar más que un fracaso más. Un fracaso más que refleja la corrupción ingente que existe en todos los renglones de la vida nacional y por supuesto también en el deporte. México quedó en el número 80 en el medallero olímpico entre las 89 naciones que obtuvieron alguna medalla. Hubo algunos países que no tuvieron medalla, unos cuantos, pero de los que tuvieron medalla, estamos en 80 de 89. Somos el país de América, desde Alaska hasta la Patagonia, peor situado en el ámbito del deporte. Pequeños países de América tuvieron mejor suerte que el nuestro. Y no es cuestión de suerte. Algunos festejan la medalla de bronce de la selección de fútbol, que fue la cuarta y última medalla que obtuvo la delegación mexicana. Una delegación que además fue maltratada, fue sobajada por la autócrata Ana Gabriela Guevara, aquella que piensa que es gran campeona cuando nunca fue capaz de ganar ni siquiera una medalla de oro olímpica. La suya fue de plata y apenitas. Y esto la convirtió en un ícono desde la época de Vicente Fox hasta que le dieron la comisión de presidir a la CONADE, la que se encarga del deporte en general, y que ha dado frutos verdaderamente totalmente podridos. Ana Guevara está inmersa en una putrefacción profunda, solo aceptable porque estamos todos en medio de una putrefacción general. Y si no, vamos a hacer un repaso de los últimos días. López Obrador ya siente que con esto de la consulta que no fue vinculada a proceso judicial, ya está libre de toda responsabilidad acerca de si procede o no a denunciar todos los crímenes y todas las corruptelas del pasado. Señor López Obrador, no es así. Usted tiene la obligación de perseguir a cualquiera que tenga usted conocimiento de que haya cometido un delito en el pasado o en el presente. Pero no lo hace. Quiso usted llevar al pueblo al matadero de una consulta insulsa. ¿O ya se acordó usted de cuántos fueron a las urnas cuando demandó usted si queríamos o no que siguiera la construcción del aeropuerto de Texcoco o si dábamos el visto bueno para el de Santa Lucía? Votaron menos de 1 millón de personas. Y eso para usted fue definitivo para continuar con la obra de Santa Lucía, que ha sido hasta hoy uno de los grandes desastres de este gobierno. Acabó usted con Texcoco, que iba a ser el aeropuerto, uno de los más importantes del mundo, y construyó usted una estación camionera o está construyendo una estación camionera de los años 40, sin que esto sea ofensivo para quienes usamos muchas veces los autobuses de lujo sobre infraestructura del tercer mundo. Eso es algo increíble. Hay autobuses de lujo, pero las carreteras siguen siendo tercermundistas, lejanas al concreto, salvo en algunas porciones que se usan en los países más desarrollados. Y no solamente es eso, es la cantidad de muertos que se han ido acumulando sexenio a sexenio. Es la cantidad de muertos que se dieron, por ejemplo, al principio del gobierno de Salinas, por mencionar a alguien. Ya se olvidó López Obrador que se fustigó y se asesinó a 270 líderes de la izquierda mexicana para tratar de encontrar la estabilidad del gobierno usurpador de Salinas.
Ya se olvidó que él formaba parte de ese movimiento izquierdista oportunamente, porque acuérdense de que él salió de las filas del PRI, como casi todos los morenistas de hoy, casi todos. Son pocos los que pueden decir que han sido gente de izquierda toda la vida y que no han sido influenciados por la mala política del pasado. Pero eso sí, sigue hablando del pasado. Digo, me refiero a López Obrador. Sigue hablando, por ejemplo, de los asesinatos de Aguas Blancas y de el famoso, terrible asesinato en el templo de Chenaló, allí en Acteal, Chiapas, en la época de Zedillo. Sigue hablando del pasado corruptor de Fox, que no hizo ningún caso con la matanza de mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, que ni siquiera se presentó al lugar de los hechos. Y luego, además, acabó Fox siendo un traidor a la democracia por la forma en que intervino soezmente en las elecciones de 2006. ¿Y qué decir de Calderón? Bastaría citar la masacre de Allende, Coahuila, para juzgarlo, inevitablemente. Y Peña, Tanuato, Tlatlaya, los desaparecidos de Ayotzinapa y tantos más agravios cometidos por el ejército al mando del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue detenido en los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y al llegar a México ni siquiera tuvo que pisar una celda, contraviniendo así las leyes de exilio. Por eso ya no se atreven las autoridades norteamericanas a enviar a los presos que tienen ahí, como por ejemplo el famosísimo Genaro García Luna, o bien César Duarte Jaques, que ya se pasó un sexenio siendo constantemente presionado por otro rufián, que resultó Javier Corral Jurado, gobernador actual todavía de Chihuahua, quien hizo todo lo posible por traicionar a su correligionaria Maru Campos, quien por cierto ahora está enferma de COVID, para que no llegara al gobierno de Chihuahua y entregar esta entidad al narcotráfico a través de Morena. Esto es lo que hizo Javier Corral. Y por eso César Duarte jamás fue extraditado, según esto, porque si lo extraditaban, como pensaba Javier Corral que iba a suceder, él iba a rematar y a acusar a Maru Campos de haber recibido dinero de sus manos. Pero no se atrevieron, no fue así. Lo mismo ya se olvidaron del juicio de procedencia del desafuero, como se decía antes, de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, también panista, para que digan que no estamos hablando solo de Morena, también panista, al que le vino bien lo que se llama la memoria descalificada del pueblo, es decir, no hay nada mejor, no hay medicina mejor, como decía Alfonso Martínez Domínguez, aquel ideólogo priista, que la medicina del tiempo. Dejar pasar el tiempo para que la amnesia colectiva, uno de los grandes males de nuestra sociedad, nos agarre a todos. Peor que como nos está agarrando esta tercera ola de la pandemia llamada Delta, y que desgraciadamente, al ser mutante, ya no nos protege a los que ya estamos vacunados. Además, la vacuna que nos pusieron, 2 tantos, caduca 6 meses después. Estamos ya acostumbrándonos a vivir el resto de nuestras existencias bajo el flagelo de la enfermedad y de la pandemia que no somos capaces siquiera de administrar con corrección, a causa de un gobierno felón que no ha puesto nada de su parte para intentar siquiera remediar el mal, trayendo las vacunas adecuadas, sino más bien regalándolas a los aliados de Andrés Manuel en Centroamérica y Cuba, como si México estuviera para labores altruistas cuando tantas desgracias nos azotan. Primero, que sea altruista con los mexicanos,
con aquellos que están mal informados acerca del mal y de las vacunas, aquellos que no tienen acceso a ellas por distancias, porque están aislados, porque sencillamente no llega la medicina a la sierra de Tarahumara, por ejemplo, y mucho menos a esa sierra terrible de Sinaloa, que agarra parte de Durango, en donde se encuentran los escondites de los grandes sicarios del narcotráfico y para los cuales construye carreteras el señor López Obrador como muestra de el desarrollo de su gobierno, de la transformación. La transformación, claro, consiste en armar las carreteras para que puedan viajar más rápidamente a los Estados Unidos los traficantes de estupefacientes. No ha resuelto el problema del narcotráfico, ni lo menciona siquiera, salvo cuando habla de abrazos y besos y no sé qué tantas tonterías. Pero ahí están los hechos. Vayamos a Tokio, veámoslos. Bueno, no podemos ir a Tokio, pero lo podemos ver por televisión, en repetición, porque nadie se desvela para ver semejantes derrotas. Y la cosa es que lamentablemente México está en el último lugar de las naciones de Latinoamérica y de América en general en el medallero olímpico. Y esto es un reflejo de lo que está pasando en este país, del fracaso del modelo López Obradorista basado en colocar a personas de renombre, pero sin experiencia directiva, y destazar todas aquellas dependencias que necesitarían expertos, como en el caso de la Secretaría de Hacienda, que estaba en buenas manos con Carlos Ursúa y que acabó siendo un chiste en manos de el sucesor de Ursúa, Arturo Herrera, y que ahora viene el señor Ramírez de la O a tratar de sacar del atolladero a la Secretaría de Hacienda, como dijo que lo haría. Pero mientras tanto la crisis económica avanza más rápidamente que la pandemia. Decían que nos íbamos a recuperar en 2021. López Obrador, estamos ya en agosto, el octavo mes de 2021, y no vemos ningún tipo de recuperación. Al contrario, ¿no se han dado cuenta que las tarifas de la luz ya subieron 21%? ¿No sabe usted que ya la medición de la pobreza indica en este gobierno para los pobres que subió la pobreza global en México en un 7.8%? ¿No sabe usted que esa creación suya del gas bienestar está provocando un enfrentamiento con las gaseras que han dejado en algunos casos de abastecer a sus clientes para protestar en contra de la competencia desleal de la gasera oficial? ¿Por qué no habla de la verdad? ¿Por qué se escuda en sus periodistas de cabecera que lo reflejan a usted plenamente? Lord Molécula, Lord Pirata, Lady Congo, esas son las personas que usted considera periodistas, porque le son fieles, cómodos, le son lacayunos, le son vergonzosamente sumisos. Esta es la prensa que usted quiere, presidente. Por eso ya su figurita la puse debajo de una piedra gigantesca. No aplico yo el vudú, pero a ver si pega. Una piedra que no va usted a poderse quitar y que se llama historia. La historia que no la va a escribir usted, la vamos a escribir nosotros. Por primera vez, los que no fueron miembros de su gobierno tendrán la credibilidad necesaria para escribir la historia del desastre de Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.